Buenos días a todos. Me van a disculpar un poquito, amanecí con algo de dolor de garganta, entonces periódicamente me van a ver refrescando la palabra, ¿listo? Bien, para aquellos que de pronto no tengo el placer, bienvenidos y sepan ustedes que estamos estudiando Hebreos, la palabra del Señor, por lo cual hoy nos corresponde el pasaje del capítulo 13, del verso 12 al 16. Sin embargo, yo voy a tomar a modo de gancho el versículo 11 también, ¿listo? Entonces ubiquémonos allí primeramente y vamos a comenzar este tiempo maravilloso en manos del Señor. Amén. Padre amado, te bendecimos en esta mañana, Señor, te damos la gloria primeramente a ti. Sabemos que tu palabra, Señor, no deja vacío, Señor, sino todo lo contrario, Padre amado. Tu palabra dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Sabiendo esto, Señor, ponemos en tus manos nuestros corazones, sabiendo que tú, con esa maravillosa herramienta que tienes, Señor, de perforar nuestra vida, Señor, hasta lo más profundo para tomar decisiones que cambien el rumbo de ella, Señor. Te lo pedimos y es nuestro deseo en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué interesante es pensar en salir, ¿no? Se me venían a la mente muchos ejemplos en los cuales pudiera hablar acerca de algo que se encontrara afuera y que nos brindara un beneficio, pero recurrí a la historia de Colombia, ¿saben? Una historia que sin lugar a dudas fue un capítulo muy trágico en lo que conocemos en las páginas de la historia colombiana. Estamos hablando del año 1985. Muchos de los que hoy son jóvenes aquí en la iglesia nacieron en esa época. Más exactamente el 13 de noviembre en el Tolima empezó a registrarse desde el mes de septiembre un evento natural que ocurría en el volcán Nevado del Ruiz. Esta actividad volcánica pues obviamente empezó a surgir gases, cenizas, vapores, lo que normalmente vemos que hace un volcán. Pues desde ese momento hasta noviembre se empezaron a encender alertas y le estaban diciendo a la población, específicamente de Armero, un pueblo del Tolima, que por favor empezaran a irse, buscaran un lugar porque era sumamente importante que dejaran ese territorio, visto que había un evento de una magnitud que no se había visto antes. Pues resulta que para empeorar la cosa, el 13 de noviembre, 6 días antes del 13 de noviembre, se encendió algo que se llama la alerta roja. Cuando llegan a ese punto es que es obligatoria la salida, es decir, no hay negociación, tienen que salir de ahí, hay que salir, hay que irse. Pero las personas, no sé si eran incrédulas en que no, eso tanto tiempo yo viviendo acá, yo por qué me tendría que ir de mi lugar de vivienda. Otros, no, pues no tengo más para dónde ir, para dónde voy a agarrar yo, eso no pasa nada, ¿cierto? Pero llegado el día, 13 de noviembre, 11:30 de la noche, ocurrió lo que muchas personas no creían. El casquete del glaciar se derritió. Esto empezó a arrastrar un lodazal con altas temperaturas y esto hizo que muchos escombros se recogieran por el camino, pedazos de madera, de piedra, y todo eso se fue desbordando por el río. El río que para ellos representaba en ese momento una fuente de ingresos. Pues Armero quedó sepultado. No era un pueblo pequeño, era aproximadamente 29,000 personas que habitaban en ese entonces en ese lugar, 29,000 personas, de las cuales registradas después de ese accidente fueron exactamente 20,000
que murieron en ese lugar, sepultadas por metros y metros y capas de lodo. Terrible, terrible. Claro, obviamente, pues el dolor al día siguiente de saber lo que había pasado, el país conmocionado por lo que había pasado en Armero, pues encendió las alarmas para empezar a ayudar a aquellos que habían sufrido una calamidad de semejante tamaño. Esta historia o esta anécdota triste de nuestro país tomó una figura muy icónica, una figura que creo que está impregnada en la mente de todos acá, y es la de Omaira Sánchez. ¿Alguien recuerda el rostro de esta niña? Y es muy triste pensar en esto porque, bueno, sus papás, así como todos los habitantes, habían escuchado aquella alerta, pero fue tomada en vano. Dijeron, no va a pasar nada. Sin embargo, pues Omaira tomó como el ícono de ese momento, de esa circunstancia, y realmente fue como la forma de que mejor se representaba la incapacidad del gobierno para poder ayudar a una persona que se encontraba en un apuro de esa magnitud. Y qué importante es conocer, hermanos, y saber que nosotros también hemos sido llamados a salir, y ya vamos a ver cómo y por qué, ¿cierto? Es importante que no tengamos en poco las consecuencias de lo que puede suceder si empezamos a ignorar las advertencias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer este pasaje en Hebreos, y empiezo desde el 11, empezando desde donde Wilmer terminó, y dice así. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados por fuera o fuera del campamento. Pues, por favor, pasas. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces empezamos a ver de esta manera algo muy interesante. Vemos que el autor de Hebreos empieza a hablar de algo que para nosotros no es algo muy cotidiano, es decir, habla acerca de unos animales. Entonces, aquí hago la pregunta, ¿ustedes saben de qué animales estamos hablando? A ver, alcen la mano, ¿quién no sabe de qué animales se está hablando? Los que no saben, alcen la mano. Tranquilos, con confianza, estamos para aprender. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hablar a continuación lo voy a hacer en un paráfrasis por cuestión de tiempo. Sin embargo, yo le invito que no me crea, sino vaya directamente a la palabra de Dios en Levítico 16, allí en su casa, y se pone a leer el pasaje completo y ve las instrucciones que Dios le está mandando en ese momento a Moisés y Aarón, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues, para que tengamos todos la misma sintonía, vamos a hablar del Yom Kippur. El Yom Kippur es un día muy especial para los judíos. ¿Por qué razón? Ese Yom Kippur, para nosotros, lo conocemos más como el día de la expiación. ¿Listo? Ese día era un día muy especial porque eso no se celebra todos los días, o sea, como el cumpleaños de Jenny, ¿cierto? ¿Tú celebras tu cumpleaños todos los días? No, ya quisiera, ¿cierto? Pero se celebra una vez al año y eso lo hace muy especial, ¿de acuerdo? En esa época, Dios le había mandado a Moisés unos pasos muy específicos de qué se debía hacer en ese día. No le dejó absolutamente nada al azar. Y hay una serie de instrucciones que están
bien estipuladas para el sacerdote de oficio en ese momento, y básicamente tenía que hacer lo siguiente. Primero, tenía que sacrificar un becerro. Ese becerro tenía que degollarlo y tomar su sangre, ¿cierto?, para purificar el santuario. Cuando hablo del santuario, no me refiero solamente al tabernáculo, sino específicamente al lugar santísimo. Él tenía que ir, y allí en donde se encontraba el arca del pacto, sepa usted que el arca del pacto es donde se manifestaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Él tenía que entrar con esa sangre allí y rociar 7 veces con su dedo con aquella sangre. Pero esa sangre no solamente servía para él, esta sangre tenía que servir también para purificar a su familia. O sea, entonces, entendemos ahora que con la sangre del becerro está ofreciendo un holocausto para él, pidiendo perdón de los pecados, pero también por su familia. Y aquí entra algo muy interesante ahora a la escena, y es un cordero. Este cordero tenía que ser quemado completamente allí en el altar del sacrificio. Sepa usted que el altar del sacrificio era un lugar que se encontraba en el atrio del tabernáculo de reunión, y allí se quemaban las ofrendas a Dios. Este animal era quemado completamente allí, y se hacía una serie de ritual con aquellas cenizas de aquel animal. Pero ahora entran en escena otros 2 animales más. ¿Cuántos vamos? Vamos 2. ¿Qué son? Un becerro y un carnero. ¿Un carnero, saben qué es un carnero? ¿Tú sabes? Un carnero es una oveja. ¿Es un chivo? Uy, me pusieron a dudar porque un carnero es una oveja, es el ovino, es el macho de la oveja. Eso es un carnero, no sé si ustedes lo sabían. Y ahora entra en acción 2 animales más, que en esencia pues es de la misma raza, y son 2 chivos, 2 machos cabríos. Entonces el sacerdote tenía que tomar uno de aquellos que tomaba por azar y lo degollaba y ofrecía el cuerpo de este animal allí también en el altar. Pero el otro, es muy interesante lo que va a pasar con él, porque este otro chivo era sacado afuera del campamento. Es decir, este chivo disponían a una persona para que cogiera el animal, y después de haber impuesto las manos sobre él y haber puesto sobre ese animal el pecado de todo el pueblo, entonces salía por la puerta. Pues no sé, no logro dimensionar cómo salía del campamento, supongo que tendría alguna puerta, y se llevaban el animal fuera de la ciudad y lo dejaban ahí. Hay un término que se encuentra ahí en Levítico, lo dejaban a Azazel, ¿sí? Hay una serie de debates de qué podría ser Azazel, y bueno, no quisiera entrar en detalle en ese lugar, salvo el propósito por el cual se hacía, y era para que Dios se olvidara de los pecados del pueblo. O sea, lo importante no es cómo se llamaba el lugar a donde llevaban el chivo, ni a quién se lo llevaban, sino el propósito, y era el perdón de pecados. Entonces entendemos que el Yom Kippur era el día de la expiación, el día en que se pedía perdón por los pecados. ¿Cuántas veces se hacía? ¿Cuántas? Una vez al año. Perfecto. Ya sabiendo esto, entendemos ahora por qué los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, y leemos ese versículo, a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote y son quemados afuera del campamento. Entonces ya entendemos por qué el autor, entendemos que es Pablo de alguna manera, y entendemos por qué él trae a la mente estos hombres. Recordemos a quién era a quien le estaba hablando Pablo en ese momento. ¿Cómo se llama la carta? A los hebreos. ¿Sabían entonces los destinatarios
¿De qué les estaba hablando el autor en ese momento? ¿Ustedes qué creen? Dice que no, es que sí. Entenderíamos que sí, porque los hebreos, aquellos hebreos de los cuales está hablando aquí en este momento, son creyentes que antes fueron judíos. Es decir, practicaban la religión judía y saben muy de memoria lo que hacían sus padres allí en el desierto. ¿De acuerdo? Entendiendo esto, podemos ahora avanzar en el versículo 12, porque dice, por lo cual también Jesús óigase bien, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y dice el 13, salgamos pues a él, afuera del campamento, llevando su vituperio. Y es aquí donde hago esta pregunta, y me gustaría que la tuviéramos muy presente, no solamente ahora, sino ojalá sea el resto de su vida. Y ¿estamos dispuestos a salir fuera del campamento? Es decir, ¿estamos dispuestos a identificarnos con Jesús? ¿Estamos dispuestos a sufrir lo que Él sufrió? Y es que eso me lleva a pensar en algo muy crucial en este momento, y es ¿cuántos de nosotros que no somos hebreos y cómo ese pasaje entonces lo podríamos aplicar a nuestra vida? ¿Y cuántos de nosotros podríamos decir, Dios me está hablando de esta o esta otra manera? A mí me habló personalmente y me dijo, hay que salir de la zona de confort. Esto es una realidad que duele, hermanos, porque sin lugar a dudas nosotros estamos acostumbrados a nuestros bienes, ¿o no es así? Estamos acostumbrados a, levantarnos temprano, agua caliente, y yo no estoy diciendo que esto sea malo, ¿cierto? Sin embargo, la pregunta es, ¿con qué propósito te levantas tú en las mañanas y qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Qué haces cuando abres los ojos? ¿Qué es lo primero que viene a tu pensamiento cuando has puesto un pie en el piso? ¿Hay gratitud hacia Dios? Permítanos que pensemos en eso. ¿Hay gratitud hacia aquel que nos salvó? ¿Hay gratitud por toda la obra de salvación que Él ejerció, costando lo que costó? ¿O sencillamente es un día más? Vamos a ir alistarnos para ir al Transmilenio, a coger nuestra bicicleta, nuestro medio de transporte, ¿cierto? E ir al trabajo. Y se va un día, y se va el otro, y se va el otro, y ¿qué pasó con nosotros? Tenga la pregunta ahí en su memoria RAM. Dice Hebreos 13:13, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Saben? Cuando el Señor Jesús quiso venir por nosotros para cumplir la obra que Él quería cumplir de salvación, ¿lo hizo suntuosamente? Pregunto. Nació en un gran palacio, se vistió de las mejores ropas, anduvo con la crema innata de la sociedad. Lo hizo de la forma más humilde, hermanos, que había, naciendo en un pesebre. Y entienda un pesebre como ese lugar tan oscuro y tan lleno de estiércol y de mugre y de todo lo que usted quiera imaginarse de cómo puede ser un lugar donde guardan animales. Y allí nació Él, el Salvador del mundo, el Creador de todo. Y lo hizo en la condición más humilde. Dice la palabra de Dios, su Biblia, que se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Y no solamente con su nacimiento, con su vida también. ¿Se juntó con la crema innata? No. Se juntó con las personas que para la sociedad eran lo peor de lo peor, ¿no? ¿Qué era un publicano en ese entonces? Un traicionero, ¿cierto? Cobraba impuestos para los romanos siendo judío, ¿no? Con aquellas que vendían su cuerpo
con aquellas mujeres que no encontraban otro oficio y vendían su cuerpo, con hombres que eran despreciados por todo, un Pedro que debía no sé cuánto dinero, bueno, aquí como divagando un poco, pero un Pedro impulsivo, lleno de complejidades, un Juan, no sé, y así podemos quedarnos toda la mañana describiendo a cada uno. Y Él quiso que ellos fueran salvos, así como tú y como yo. Pregunta: ¿en qué áreas de tu vida estás tan cómodo que no estás dispuesto a renunciar, salir de ese lugar para seguir a Cristo? Duele pensar en eso, ¿no? Señor, sí, yo te entrego todo, Padre. Claro que sí, claro que sí. Pero, ¿y qué de boca para adentro? ¿Dónde está el tiempo tuyo que debería ser del Señor? ¿Dónde está aquellas cosas que tú deberías hacer en este momento para el Señor? ¿Dónde están esas obras para las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas? Y entonces te pregunto, ¿qué estás haciendo tú en este momento? Sin lugar a dudas, hermanos, que esto nos lleva a reflexionar profundamente y pensar lo que estamos haciendo con nuestro ministerio para el Señor. Entiéndase ministerio como nuestra vida completa. ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia, aquella que Dios nos entregó para que lleváramos el mensaje de salvación? ¿Qué estamos haciendo con aquellos recursos que Dios nos entregó para servir en la obra? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Pregúntese usted, y quiero que nos devolvamos en el tiempo. ¿Qué pasaría si hoy fuera el 12 de noviembre de 1985? Digamos que tenemos la máquina del tiempo y podemos devolvernos hasta esa época. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? ¿Qué estaríamos haciendo en Armero? ¿Qué le pasa? Salga de aquí ya. No es momento de estar aquí, no es momento de seguir con esta vida, hay que abandonar esto. Van a morir y van a morir para siempre. Entienda la alegoría. Es que, hermanos, parece como si el tiempo realmente se escapara entre los dedos. Y hoy estamos celebrando el cumpleaños de Jenny y resulta que en un abrir y cerrar de ojos ya estamos dándonos el feliz año, hermano, feliz año. ¿No? Entonces entienda algo, hermano. El momento de actuar, de salir afuera es ahora. No es momento de estar en la zona de confort. Pues ya no más. Yo entiendo que es delicioso quedarse más tiempo en la mañana, yo entiendo que es delicioso quedarse haciendo otras cosas que divagan la mente, que la entretienen, pero realmente son cosas que van a servir para ti, para tu vida, para la eternidad. ¿No es cierto? Y pasemos al punto número 3, ya para ir finalizando, ir cerrando. Bueno, antes de pasar ahí me gustaría que habláramos de una persona que como nosotros vivió fuera del campamento. Es decir, aquel que no había todavía vivido en la época en la cual se conocía lo que se hacía en aquel campamento, los sacrificios que se hacían y demás. Y estamos hablando de un hombre como nosotros, que nació entre un privilegio, pero rechazó todo aquello que le podía hacer bienestar a su comodidad, ¿no? Y vamos a retroceder un poco, vamos a Hebreos 11, 24 al 26. Y me haces un David, ¿puede ser? ¿Lo lees, por favor?
Dice, 11. Sí. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Gracias. Hermano, pero usted me está diciendo que yo tengo que salir de mi zona de confort. Dígame, pues, ¿cómo hago eso? O sea, ya soy consciente, ya me está regañando y me está diciendo lo que estoy haciendo mal. ¿Por qué no me dice lo que estoy haciendo bien? Bueno, se lo voy a decir, hermano, porque fue lo mismo que Dios me dijo a mí. Hay algo clave en lo que leyó David ahora, y es la mirada. Tener la mirada puesta ¿en quién? En lo que va a pasar mañana, en lo que va a pasar el día siguiente, la semana siguiente, los proveedores que me van a llegar, el nuevo contrato que voy a firmar. ¿Será que en eso es lo que tenemos que tener puesta la mirada? Es que, hermano, ese es fácil. Y yo puedo decirlo de esta manera porque realmente cuando Dios te dio a ti el poder de amor y de dominio propio, te entregó a ti todas las herramientas para que doblegues ese viejo hombre y puedas decir, yo puedo tener la mirada puesta en Cristo. Yo puedo decir, hoy me voy a levantar temprano, voy a orar, voy a hacer estos hábitos que me van a llevar a tener una vida realmente fuera del campamento. Y este es el punto 3. ¿Cómo entonces podemos vivir esa vida fuera del campamento? Bueno, ya lo estábamos diciendo. ¿Qué dice Hechos 2, 44 y 45? Wilmer, ayúdame por favor. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Saben qué decía la gente de ese entonces de Moisés? ¿Qué le pasó? Moisés se volvió loco. O sea, ¿cómo es posible que él haya dejado todo eso que tenía, que era tan cómodo, delicioso, las mejores viandas, háblese de viandas como comida, los mejores lujos, el mejor todo, pero él tenía algo mejor en mente, algo mejor allá donde ni siquiera alcanzan a ver estos ojos con miopía, algo mucho más allá, y es a Cristo. Esto mismo veían aquellas personas, los hermanos de la iglesia primitiva. A ellos no les importaba nada de este mundo, porque sabían dónde estaba realmente mejor dicho, a dónde pertenecían, dónde está realmente es que se me va la palabra. No es mirada. Es lo contrario a peregrino. Su hogar, su ciudad, exacto. Su nacionalidad. Su nacionalidad, ellos sabían a dónde pertenecían y no era para nada en este mundo. Entonces, hermanos, la invitación en esta mañana es ¿dónde está realmente puesta nuestra mirada? ¿Y dónde realmente queremos estar para agradar a Dios? Una última pregunta, y es: ¿estoy dispuesto realmente a salir fuera del campamento para seguir a Jesús? Y ahora, seguido a eso, ¿qué áreas de mi vida necesito renunciar como la comodidad para identificarme con Cristo? Entonces, no me responda esa pregunta, respóndasela ahí usted en su corazón y en una oración y un sinceramiento con el Señor. Usted entréguele esas áreas. El Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros y sabe de qué tenemos necesidad y sabe cuáles son nuestras debilidades y sabe cómo ayudarnos. Realmente acá los únicos que ignoran
por momentos el poder que Dios tiene para salvarnos somos nosotros mismos. Es el viejo hombre. Volvemos otra vez al pasaje central, a Hebreos 13, y leamos el verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesa su nombre, dice el 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y otra vez viene entonces a la mesa el tema de ofrendas y sacrificios, como habíamos empezado el mensaje. Y es interesante, ¿no? Porque hay un contraste bastante marcado entre lo que hacía el sacerdote del Antiguo Testamento y lo que ahora nosotros como sacerdotes de Cristo oficiamos. Es decir, ahora, ¿será que nosotros tenemos que hacer sacrificios nuevamente por el pecado? Ir allá, coger el becerro, quemar el carnero, los 2 chivos. ¿Tenemos que hacer esto nuevamente? No, el sacrificio de Cristo fue perfecto, una vez y para siempre, tan suficiente para salvar a todo aquel que en esta mañana, que no haya hecho una decisión de fe, puede hacerlo enteramente y con confianza y saber que en Dios no le rechazará y saber que Dios le va a perdonar, pero usted tiene que entregarle su vida, por difícil que sea, por difícil que parezca. Pensemos en un momento lo difícil que fue para esas personas que una u otra que decidió creer al mensaje de advertencia en Armero, decidió creer y salir de la ciudad. Pues esa invitación es para ti hoy, para ti que no has recibido a Cristo. Recíbelo hoy porque no sabemos qué va a pasar mañana. Créame, va a valer la pena cada segundo de su vida, de ahora en adelante, cuando le entregue su vida en el Señor. ¿Que no habrá más pecado? No, le mentiría si le dijera eso. Va a haber más pecado, hermanos, pero va a haber algo que es conciencia de Él, y usted va a poder todos los días ir al Señor y decirle: Señor, perdóname por este pecado y ayúdame a seguir caminando en ti. Hermanos, y esta es la invitación para el día de hoy. Todavía no es tarde, es momento de actuar, hermanos. Salgamos a Él, afuera del campamento, y vivamos la vida que Él nos ha llamado a vivir en santidad. Amén. Oremos para terminar. Padre bendito, en esta mañana, Señor, te rogamos, nos ayudes, Padre, por difícil que sea para nosotros, ir en busca de aquella ciudad, Señor, en busca de aquella ciudad que tú prometiste, Padre de los cielos, allá donde está Cristo, fuera de esta comodidad, Señor, fuera de este mundo que nos distrae con tantas cosas, Señor. Pero tú, oh Padre, tienes misericordia de nosotros, Señor. Tú sabes de que tenemos necesidad y sabes cuáles son nuestras necesidades más que nosotros mismos, Padre. Rogamos, Señor, te pedimos, Señor, suplicándote nos ayudes, Señor, en todo momento. Te rogamos que no nos permitas ceder ante la tentación jamás, Señor. Gracias por ti, por tu ayuda, por tu Espíritu Santo, Señor, que ahora que hemos creído en Cristo mora en nosotros, Padre, y que a través de Él podemos glorificarte y decirte: Abba, Padre. Gracias, Señor. Una vez más, en el nombre de Jesús oramos. Amén.